Capítulo 2. La aurora del tercer tiempo. La primera revelación. Este es un día de recordación. En una fecha como esta, consagré a mis primeros portavoces para dar a conocer a través de ellos mis nuevos mandamientos y mis nuevas revelaciones. El espíritu de Elías vibraba a través de rocas rojas para recordarles el camino, que es la ley de Dios. El instante fue solemne. El espíritu de los presentes se estremeció de temor y de gozo, como se estremeció el corazón de Israel en el monte Sinaí, cuando fue promulgada la ley. Cómo se estremecieron los discípulos que, en el monte Tabor, contemplaron la transfiguración de Jesús, cuando Moisés y Elías aparecieron espiritualmente a la diestra y siniestra del Maestro. Ese 1 de septiembre de 1866 fue el nacimiento de una nueva era, la aurora de un nuevo día, el tercer tiempo que se abría ante la humanidad. Desde aquel instante, y sin cesar, se han estado cumpliendo muchas profecías y muchas promesas hechas por Dios a los hombres hace miles de años. En ustedes se ha venido a cumplir, hombres y mujeres que habitan el mundo en este tiempo. ¿Quiénes de ustedes habrían estado en la tierra cuando fueron dichas aquellas profecías y cuando fueron hechas aquellas promesas? Solo yo lo sé, mas lo importante es que sepan que se los prometí y que se los estoy cumpliendo. ¿Saben de aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté? Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente, y lo he cumplido. El 1 de septiembre de 1866, mi espíritu vino sobre la nube simbólica a prepararlos para recibir la nueva lección. Después, en 1884, principié a darles mi enseñanza. No llegué en cuanto a hombre, sino espiritualmente limitado en un rayo de luz para posarlo sobre el entendimiento humano. Ese es el medio elegido por mi voluntad para hablarles en este tiempo, y yo tomaré en cuenta la fe que en esta palabra deposite. Porque no será Moisés quien los guía a través del desierto en pos de la tierra prometida, ni Cristo hecho hombre el que los haga oír su palabra de vida como un camino de salvación y libertad. Es ahora la voz humana de estas criaturas, las que llega a sus oídos, y es necesario espiritualizarse para encontrar la esencia divina en donde estoy presente. Por eso le digo que tiene mérito que creas en esta palabra, porque es dada a través de seres imperfectos. En 1866 nació la primera congregación de espiritualistas, discípulos de esta obra. Bajo la luz de mi espíritu y orientados por Elías, comenzaron aquellos primeros párvulos a recibir los destellos del mensaje que ahora, en su final, están recibiendo en plenitud. Mensajes y señales en todo el mundo. Elías, quien había de llegar primero para emparejar el camino del Señor, se manifestó por primera vez por el entendimiento humano en 1866. ¿Quieren dedicar unos instantes a investigar las señales y acontecimientos que surgieron en todos los órdenes y coincidieron con el tiempo de esta manifestación? Nuevamente serán los hombres de ciencia quienes estudien los astros, los que en la antigüedad eran llamados magos, los que testifiquen que el cielo ha dado señales que son voces divinas. No piensen que solo en este punto de la tierra, en donde se escucha esta palabra, sea el único lugar en donde me hago presente a mis hijos, porque en verdad le digo que mi manifestación es universal en diversas formas. Elías
habiéndose manifestado entre ustedes como precursor de mi comunicación por el entendimiento humano, no solo vino a este país en donde habitan. Él pasó de un lugar a otro de la tierra anunciando el nuevo tiempo, anunciando la aproximación del reino de los cielos. De todas partes surgieron voces que les anunciaban mi llegada. La naturaleza, estremecida, conmovió la tierra. La ciencia se abismó ante las nuevas revelaciones. El valle espiritual se precipitó sobre los hombres y a pesar de ello, la humanidad permaneció sorda ante aquellas voces, heraldos de una nueva era. Un torrente de luz divina descendió para sacar de sus tinieblas a los hombres, pero estos, egoístas y materializados, lejos de aspirar al perfeccionamiento del espíritu, al mejoramiento de la moral de su vida en la tierra, tomaron aquella luz para labrarse tronos y glorias, comodidades y placeres de la materia, y cuando lo creyeron necesarios, armas para destruir la vida de sus semejantes. Sus ojos se cegaron bajo la intensidad de mi luz, y su vanidad los ha perdido. Mas yo le digo que por mi misma luz encontrarán la verdad, descubrirán el camino y se pondrán a salvo. Los que han sabido recibir en su entendimiento la luz y la han tomado como un divino mensaje, han hecho que su conciencia guíe sus pasos y norme sus obras, porque han tenido el presentimiento de que el Señor ha vuelto y de que está con los hombres. Los representantes de las diversas sectas y religiones no han querido recibirme. Su corazón, su dignidad y su falsa grandeza les impide aceptarme en espíritu. Por eso, en este tiempo se han formado en toda la tierra grupos, hermandades y congregaciones de aquellos que sienten la presencia del nuevo tiempo, de los que buscan la soledad para orar y recibir las inspiraciones del Señor. Hay religiones que intentan prepararse para mi nueva venida, sin saber que estoy ya despidiéndome. A todos llamé, y en verdad que mi llamado y el rumor de que me estoy comunicando con los hombres llegó a todos los rincones de la tierra, acompañado de testimonios y de pruebas que hablan de mí. Pecadores regenerados, increyentes convertidos, muertos que resucitan, desahuciados que sanan y poseídos que se liberan de su mal. Pero encontré sordos a muchos, a otros envanecidos en su gloria terrestre y a otros temerosos para dar a conocer mi manifestación como espíritu de verdad. Yo recibí y doctriné a cuantos a mí llegaron confiando en mi amor. Vendrán de otros países hacia este pueblo, multitudes ansiosas de interrogarlos acerca de los acontecimientos espirituales que en este tiempo han presenciado y también sobre las revelaciones y profecías que les he entregado. Porque en muchas partes del mundo han recibido mis mensajes que dicen que en un lugar de Occidente ha descendido mi rayo divino para hablarle a la humanidad de este tiempo. Verán cómo llegado el instante, de otros pueblos y naciones vendrán a buscarlos. Entonces los hombres de las grandes religiones se sorprenderán de que no sea a ellos a quienes vine a buscar. Cuán poco interesa al mundo mi nueva manifestación, que pocos son los que están en vigilia esperándome, y cuántos son los que duermen. De los que viven esperándome, puedo decirles que no todos presienten la forma verdadera de mi presencia en este tiempo, porque mientras unos influenciados por antiguas creencias piensan que voy a volver al mundo en cuanto hombre, otros creen que he de venir en alguna forma visible a todo ojo humano, y muy pocos son los que aciertan con la verdad, presintiendo que mi venida es espiritual. Mientras unos se preguntan, ¿qué forma adoptaré? ¿A qué hora o qué día surgiré en la tierra? ¿Y por qué punto habré de aparecer? Otros
sin pensar en formas ni en momentos determinados, dicen para sí: el Maestro ya está entre nosotros. Su luz, que es su espíritu, nos está bañando. Cuando ese mensaje llegue a todos los corazones, será un presente de gozo para unos, porque en él confirmarán todos sus presentimientos y su fe. En cambio, otros lo negarán verdad a mi mensaje al no encontrarlo de acuerdo con lo que ellos creían que sería y la forma en que se manifestaría. Elías como precursor del Señor. Hice volver a Elías en el tercer tiempo, y así lo había yo anunciado como maestro en aquel segundo tiempo, diciendo: en verdad, Elías ha estado entre ustedes y no lo han sentido. Yo volveré al mundo, pero en verdad le digo, antes que yo será Elías. Y como toda palabra del Maestro se cumple, en el tercer tiempo Elías ha sido antes que yo para venir a despertar a los espíritus, a hacerles presentir que la hora del Espíritu Santo abría sus puertas, para decir a todo espíritu que abriera sus ojos, que preparara su calza para traspasar el umbral de la segunda era hacia la tercera, y para que fuese más palpable la manifestación de Elías en este tercer tiempo. Yo le hice comunicarse a través de un varón justo, Roque Rojas. Elías, desde el más allá, espiritualmente, iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y lo guió en todos sus pasos, de principio a fin. Mas de cierto le digo, no vine a escoger de entre los hombres a Roque Rojas. Yo lo envié. Envié a su espíritu ya preparado por mi caridad. Le entregué materia preparada también por mí. Y ustedes saben que fue humilde y que a través de su humildad y de su virtud, el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. De todo ello dejó un claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto. Y fue perseguido como Elías, el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde ahí orar y velar por su pueblo. Fue encarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su maestro. Fue creído, seguido y circundado por unos cuantos, también como su maestro. Sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y confusión en otros. Sus labios hablaban de lecciones proféticas, para unos se realizaba al pie de la letra. Sus labios sabían decir consejos llenos de consuelos para los corazones enfermos. Su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía elevarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas. Su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne para penetrar en el valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del arcano del Señor. Y por medio de esa elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos antes de venir el rayo del Maestro. Roque Rojas reunió a un grupo de hombres y mujeres de fe y buena voluntad. Y ahí, en el seno de sus primeras reuniones, Elías se manifestó a través del entendimiento del enviado, diciendo: yo soy Elías el profeta, el de la transfiguración en el monte Tabor. Y dio las primeras instrucciones a los primeros discípulos, al mismo tiempo que les anunciaba la era de la espiritualidad, y les profetizaba que pronto llegaría el rayo del Divino Maestro a comunicarse con su pueblo. Un día, en el que el humilde recinto de Roque Rojas se encontraba pletórico de adeptos que confiaban en la palabra de aquel varón, descendió Elías a iluminar la mente de su portavoz, e inspirado por mí, ungió a 7 de aquellos creyentes
a quienes le dio la representación o el simbolismo de los 7 sellos. Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos 7 escogidos, solo uno velaba en la espera de la llegada del casto esposo. Y ese corazón era el de Damiana Oviedo, la doncella cuyo entendimiento fue el primero en recibir la luz del rayo divino, como premio a su perseverancia y a su preparación. Damiana Oviedo representaba el 6º sello. Fue una prueba más de que la luz del 6º sello es la que ilumina esta era. Pocos supieron sentir en verdad la presencia del enviado divino. Una vez más fue la voz que clamaba en el desierto y nuevamente preparó el corazón de los hombres para la inminente llegada del Señor. Así se abrió el 6º sello, dejando contemplar su contenido y desbordándose como un torrente de justicia y de luz sobre la humanidad. Muchas promesas y profecías quedaron así cumplidas. Elías, como Jesús y como Moisés, vino a iluminar los ojos de su espíritu para que contemplaran al Padre. Moisés les enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dijo: amaos los unos a los otros. Elías les mandó tener caridad y más caridad con sus hermanos. Y luego añadió: y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Cuando la oscuridad que ha envuelto a la humanidad se disipe y se haga la luz en los espíritus, sentirán la presencia de una nueva era, porque Elías ha vuelto entre los hombres. Mas como estos no han sabido mirarle, ha sido necesario que manifieste su espíritu a través del entendimiento humano y de que se mostrase ante los videntes de aquella visión del profeta Eliseo sobre las nubes en su carro de fuego. Elías ha venido como precursor en este tiempo para preparar mi llegada. Ha venido como profeta para anunciarles la nueva era con sus combates y sus pruebas, pero también con la sabiduría de sus revelaciones. Viene con su carro de luz a invitarlos a penetrar en él para levantarlos sobre las nubes y llevarlos a la mansión espiritual, donde reina la paz. Confíen en él como el buen pastor. Síganlo espiritualmente como el pueblo siguió a Moisés en el primer tiempo. Oren para que él los ayude en su cumplimiento, y si lo quieren imitar, háganlo. Elías, espíritu de gran potestad, y que no ha sido reconocido por la humanidad, siempre ha sido mi precursor. Hoy ha venido una vez más a preparar a los señalados y los que me han servido como portavoces y a toda la humanidad. Si se preparan y estudian mi enseñanza para llegar a conocer mi voluntad, Elías vendrá en su ayuda y será su báculo y amigo. Elías, el rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí. Ámenle y venérenle como el precursor e intercesor suyo. Elías el profeta, el precursor, el enviado del tercer tiempo, intercede por su rebaño, ora por los que no saben orar y oculta con su manto la mancha del pecado en espera de su regeneración. Elías prepara sus multitudes, sus ejércitos, para combatir las tinieblas formadas por la ignorancia, el pecado, el fanatismo y el materialismo de la humanidad. Ahora les corresponde a todos los que ya están preparados y despiertos el anunciar la liberación del mundo. Recuerden que Elías, el prometido para este tiempo, los está preparando todos para rescatar el dominio del faraón a las naciones de la tierra, esclavizadas por el materialismo, como en aquel tiempo lo hiciera Moisés
en Egipto con las tribus de Israel. Digan a sus hermanos que ya se manifestó Elías por el entendimiento humano, que su presencia ha sido en espíritu y que seguirá iluminando el camino a todos los pueblos que en adelante lleguen. Su pastor tiene por misión restituir a todas las criaturas a su verdadero sendero, ya sea este de orden espiritual, moral o material. Por lo cual le digo que serán bienaventuradas las naciones que reciban el llamado de su Señor a través de Elías, porque ellas quedaron unidas por la ley de justicia y de amor, la cual les traerá la paz como fruto de su comprensión y de su fraternidad. Así, unidas, serán llevadas al campo de la lucha, donde combatirán contra la maldad, el materialismo y la mentira. En esa lucha verán los hombres de este tiempo los nuevos milagros y entenderán el sentido espiritual de la vida, aquel que les habla de inmortalidad y de paz. Dejarán de matarse entre sí, reconociendo que lo que deben destruir es su ignorancia, su egoísmo y las pasiones insanas, de las cuales han provenido sus tropiezos y sus miserias, tanto materiales como espirituales. Elías es el rayo de Dios, en cuya luz viene a disipar sus tinieblas y a libertarlos también de la esclavitud de este tiempo, que es la del pecado, y quien guiará su espíritu a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida en el seno de Dios. Los marcados o señalados son los elegidos de Cristo, que de Él recibieron en su frente la marca de la Divina Trinidad, vista en el capítulo 39, en los últimos párrafos.